La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, les damos la bienvenida a este webinar, que es una iniciativa entre Melexa y Legrand para capacitar a todos los interesados en coordinación de protecciones. Hoy nuestro presentador es Edwin Mendibelso de Legrand, que él es director de proyectos y tiene 12 años de experiencia, trabajando con Legrand. Él fue de los que empezó trayendo el software, capacitando a todas las personas que lo usan. Entonces le doy la palabra a Edwin. Buenos días. Espero que me escuchen, que el audio esté muy bien. De antemano les solicito me excusen porque mi voz no es la mejor. Realmente el clima no nos ha ayudado mucho en los últimos días. Como lo decía Liliana, el día de hoy vamos a hablar acerca de coordinación de protecciones. Inicialmente vamos a mirar unos conceptos básicos, el tema de la coordinación, y luego les vamos a mostrar la herramienta que utilizamos en el grupo y que está a disposición de todos nuestros clientes para realizar la coordinación de protecciones. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna pregunta, me la van dejando. Podemos hacer varias tandas de respuestas. Entonces, me dejan la pregunta y hacemos una pausa, respondemos las preguntas y continuamos. Bueno, en el tema de coordinación de protecciones eléctricas que nosotros vamos a revisar el día de hoy, vamos a abarcar todo lo que abarca la baja tensión. Aunque la coordinación de protecciones puede arrancar desde la media tensión, lo que nosotros nos referimos o vamos a trabajar el día de hoy únicamente es la baja tensión. Bueno, ¿para qué hacemos una coordinación de protecciones? Una coordinación de protecciones la hacemos para manejar los diferentes steps del circuito. Bueno, aquí me dicen que solo hay audio, espero que ahora sí me estén viendo el video. Estoy proyectando una presentación del objetivo de la coordinación. No sé, alguien que me confirme, por favor, si están viendo el video. Emilio Clavel me decía que no lo estaba viendo. No debes oprimir donde dice mostrar, tú Okay. compartir tu pantalla. Listo. No, lo que pasa es que yo lo tengo ahí. A ver, por ahí. ¿Alguien que me confirme? Sí, ya está. Ok, bueno. ¿Para qué hacemos coordinación de protección? Aquí me acaban de escribir otra vez que no hay video, pero tú, bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Listo. Parece ser que ahora sí. Bueno, nosotros para qué hacemos una coordinación de protecciones. Queremos siempre en nuestra instalación proteger los equipos, proteger las personas, proteger la instalación. Generalmente cuando hablamos de coordinación de protecciones únicamente hacemos referencia a que un breaker se dispare en el momento en que yo quiera que se dispare, un breaker antes de otro breaker. No, digamos que es lo primero que debemos tener claro. La coordinación de protecciones abarca muchos más temas, no solo el tema de la selectividad. La coordinación de protecciones busca mantener estable la operación del sistema, busca proteger los equipos, busca que no haya interrupciones del servicio o que si las hay sean avaladas por la persona que está dirigiendo o coordinando la instalación. Adicional, la coordinación de protecciones tiene un capítulo muy importante que es seleccionar adecuadamente las protecciones de su instalación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no paguen por algo que no necesitan, ¿no? O que seleccionen equipos que realmente no requieren en su instalación.
Digamos que como objetivo de coordinación de protecciones, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver 2 o 3 términos muy importantes para hacer el estudio de coordinación de protecciones. El primero es la sobrecarga. Nosotros muchas veces hemos escuchado hablar de la sobrecarga, tenemos unos porcentajes de sobrecarga definidos. Bueno, la idea principal de la sobrecarga que ustedes deben conocer es que cualquier dispositivo eléctrico o mecánico está diseñado para trabajar durante determinado tiempo. Cuando ese trabajo se ve afectado o se ve sobrecargado, valga la expresión, tengo problemas en mi instalación. Siempre les hablo de un ejemplo típico, es un automóvil. Cuando tenemos un automóvil que está diseñado para 5 pasajeros y llevamos 7 pasajeros, pues ese automóvil los va a llevar, pero ¿qué consecuencias vamos a tener a futuro? Se van a dañar los rodamientos, se va a dañar la suspensión, muy seguramente consume más gasolina, las llantas se van a desgastar más rápidamente. Lo mismo pasa eléctricamente. Si nosotros tenemos una máquina diseñada para trabajar 12 o 14 horas y esa máquina le damos un trabajo de 18 o 24 horas al día, pues la máquina lo va a hacer, la máquina va a trabajar, pero sus rodamientos se van a desgastar, va a tener un calentamiento, se puede dañar el aislamiento. Eso es una sobrecarga. Ahora, viéndolo desde el punto de vista eléctrico netamente, pues con una sobrecarga vamos a tener tensiones elevadas, vamos a tener desequilibrio de fases, se incrementa la corriente en los conductores y ustedes saben que al incrementarse la corriente en un conductor vamos a tener una sobretemperatura. Esa sobretemperatura va a causar daño en el aislamiento y probablemente un cortocircuito a posteriori. ¿Cómo protejo yo mi instalación de una sobrecarga? Con una protección térmica. Ejemplos de protección térmica: el fusible, el relé térmico y por supuesto un breaker térmico. Normalmente en el mercado no conseguimos breakers térmicos, los conseguimos termomagnéticos. Más adelante les voy a explicar por qué. Pueden ver un breaker termomagnético común y corriente. En su interior vemos cómo está compuesto de unos filamentos eléctricos y unos componentes mecánicos. Voy a hacer una explicación muy rápida, muy burda, me disculpan, es más detallada, pero pues el tiempo no nos da para hacerlo. ¿Cómo funciona la protección térmica? Sencillo, pasa una corriente a través de él. Ustedes saben que cuando pasa una corriente a través de un conductor, el conductor se dilata y se contrae. Efectivamente, cuando pasa más corriente de la que está dimensionado mi interruptor, pues acá, en esta parte, va a dilatarse y contraerse un mecanismo que hace que el breaker se dispare o que el obturador actúe. Ejemplos de protecciones térmicas de los breakers, ustedes los conocen, los ven a diario, los ven en sus instalaciones, en su casa, en la oficina, en todo lado, y muchas veces han ocurrido eventos donde por una sobrecarga, pues rápidamente el breaker se dispara. Generalmente, como las personas o la mayoría de las personas no conocen el tema eléctrico, pues nuevamente va y obtura el breaker para su posición normal. Esto es lo que hace o lo que está haciendo una protección térmica, protegiendo su instalación de una sobrecarga. Si hablamos normativamente de la sobrecarga, mencionamos que la norma NEC, la norma americana, habla que tiene un 114% por encima de la corriente nominal para una sobrecarga, mientras que la norma europea habla de entre un 110 y un 130% por encima de la corriente nominal para sobrecarga. Es muy importante que conozcan estos valores. ¿Por qué? Porque en el mercado van a encontrar breakers, tanto americanos como europeos, o mejor dicho, fabricados bajo la norma europea o fabricados bajo la norma americana. Cuando se hace una coordinación de protecciones se debe hacer bajo la misma norma. Es decir, si yo voy a hacer coordinación de protecciones, o llevo todos mis equipos por IEC o los llevo todos por norma NEC o norma americana. Si ustedes comienzan a mezclar los dos equipos, pues puede ser que no haya la correcta selectividad o la correcta aplicación de los equipos. Bueno, ahora, hablemos de un cortocircuito. El cortocircuito es la peor de las fallas que se puede presentar en una instalación. ¿Por qué? Porque el cortocircuito es destructivo. El cortocircuito, cuando ocurre, daña mi instalación, daña los equipos.
adicional a que dañe los equipos o mi instalación, pues puede tener problemas con las personas que manipulan los equipos. Durante un cortocircuito se puede generar una laceración, pérdida de la visión, pérdida de la audición, quemaduras. ¿Por qué? Porque la energía liberada en un cortocircuito es demasiado grande. Si nosotros tenemos el principio que el cortocircuito genera una energía demasiado grande, pues de antemano sabemos que la corriente va a ser bastante grande. Recordemos que la corriente va a ser proporcional a la energía liberada. Por eso debemos propender por tener protecciones que protejan mi instalación eléctrica para un cortocircuito. En este caso utilizamos las protecciones magnéticas. La protección magnética protege mi instalación de un cortocircuito. Si hablamos del tema normativo, como lo hicimos hace un rato, hablamos que la norma NEC dice que cuando yo tengo 6 veces la corriente nominal, lo considero como un cortocircuito. Y la norma IEC menciona que cuando tengo desde 3 veces la corriente nominal, aquí dice 5, pero desde 3 veces la corriente nominal, ya lo puedo considerar como un cortocircuito. Por ser el cortocircuito una falla destructiva, pues la protección que yo utilice debe tener la capacidad de abrir el circuito en un tiempo muy rápido. Quizás ustedes hayan escuchado en su vida diaria que el cortocircuito o el disparo ante un cortocircuito de un breaker debe ser instantáneo. Bueno, sí, la norma menciona que debe ser en un tiempo inferior a 15 milisegundos. En menos de 15 milisegundos yo debo abrir mi instalación ante un cortocircuito. ¿Y cómo funciona el breaker? El mismo breaker que vimos, recuerden que yo les mencioné que los breakers en el mercado se conseguían termomagnéticos, es por esta razón, porque el mismo componente mecánico del breaker funciona ante una sobrecarga o ante un cortocircuito, pero en diferentes parámetros. Cuando el cortocircuito se presenta en mi protección, el mismo bimetálico percibe una corriente muy grande, esa corriente muy grande genera un campo electromagnético alrededor y aquí se presenta el magnetismo entre los componentes, funciona como un imán, llamémoslo así, y por eso rápidamente se dilata el mecanismo y el breaker se dispara o el obturador actúa. Puesto que el cortocircuito es la peor de mis fallas que yo puedo tener en mi instalación, pues yo debo iniciar mi estudio de coordinación de protecciones calculando el valor del cortocircuito. Nosotros conseguimos o sabemos de varias metodologías para calcular el valor de cortocircuito. Tenemos el método de impedancias, el método de composición o mediante un software. En este momento o en esta hora y media que tenemos de webinar, pues vamos a hablar del software. El software va a hacer el cálculo de cortocircuito. Sin embargo, existen otros métodos también válidos para hacer dicho cálculo. Inicialmente nosotros debemos saber que el cortocircuito en una instalación se presenta en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? La fuente de energía es quien va a liberar la energía para un cortocircuito. El mayor valor de cortocircuito se va a presentar en la fuente. En este ejemplo que tengo en la diapositiva es un transformador. Imagínense ustedes que yo cortocircuito o uno las dos puntas o las dos fases o el fase neutro y genero un cortocircuito. Quiere decir que en ese punto donde ocasionalmente se unieron las dos fases, tengo el mayor valor. Yo puedo arrancar un cálculo muy rápido de cortocircuito únicamente sabiendo qué transformador tengo. Es decir, si ustedes saben que tengo un transformador, un ejemplo de 630 kVA y que la tensión de operación es 208 voltios, pues con estos dos valores yo rápidamente calculo mi corriente nominal del circuito, que me debe arrojar aproximadamente 1740 amperios. Ahora, si esa corriente nominal la divido por la impedancia característica de mi transformador, que no debe ser mayor a un 4%,
encontraré el valor de corriente de cortocircuito. Es un cálculo muy sencillo y en la mayoría de los casos es el cálculo que debemos hacer para conocer el valor máximo de cortocircuito. Recordemos que un cortocircuito se presenta cuando yo uno o dos puntos de diferente potencial. Al unir los dos puntos de diferente potencial, pues la impedancia baja a cero y la corriente tiene infinito. Por eso las corrientes son tan grandes, son del orden de los kiloamperios. Dos puntos de diferente potencial pueden ser fase neutro, fase-fase, fase tierra. Esos son dos puntos de diferente potencial. Ahora, con el valor del cortocircuito, pues yo debo comenzar a seleccionar mis protecciones de acuerdo a ese valor de cortocircuito. Pero en las instalaciones eléctricas pasa algo razonable, y es que a medida que yo tengo más circuitos o tengo más impedancias, voy a tener un valor de cortocircuito menor. Volvamos aquí a mirar nuestro ejemplo. El cortocircuito máximo se presenta aquí en el transformador, luego yo tengo una impedancia por mi cable o por una electrobarra, y esa impedancia hace que si yo calculo el valor de cortocircuito en este punto, donde dice ICC, ese valor de cortocircuito va a ser menor. Y si continúo colocándole impedancias a mi circuito, pues el valor del cortocircuito se va a seguir reduciendo. ¿Esto a qué conlleva? A que ustedes sepan que no pueden colocar las mismas protecciones en toda la instalación. Debemos calcular siempre los cortocircuitos en cualquier punto de la instalación. Es decir, donde yo tenga una impedancia aguas arriba y aguas abajo de la impedancia, debo calcular mi cortocircuito. Por eso ya los métodos convencionales o los métodos rápidos con los cuales nosotros calculábamos, pues ya no son tan rápidos, y vemos la necesidad de tener un software o una herramienta con la cual me calcule rápidamente todos los cortocircuitos de mi instalación. Ahora, ¿para qué calculo los cortocircuitos de mi instalación? Porque con estos cortocircuitos yo determino la capacidad interruptiva de mis protecciones termomagnéticas. ¿Qué es capacidad interruptiva? La capacidad interruptiva es la capacidad que tienen todos los equipos eléctricos o mecánicos para soportar un cortocircuito sin destruirse. Un ejemplo práctico, yo tengo un breaker, mi breaker tiene una capacidad interruptiva de 50 kiloamperios y yo calculo mi cortocircuito y me da 45 kiloamperios. Si mi cortocircuito es 45 kiloamperios y mi breaker tiene una capacidad interruptiva de 50, perfectamente cuando se presente un cortocircuito el breaker no se va a destruir. Ahora, imaginémonos que nosotros seleccionamos un breaker de capacidad interruptiva de 36 kiloamperios, pero calculamos el cortocircuito, obtuvimos 43 kiloamperios. Quiere decir que al ser el cortocircuito mayor a la capacidad interruptiva de mi protección, el breaker se puede destruir. Cuando el breaker se destruye, se van a presentar los problemas que yo les hablaba hace un rato. Laceración, pérdida de la visión, quemaduras. El breaker se destruye. Imagínense ustedes un breaker donde pasa una energía muy grande, hay una explosión, entonces salen las partes para cualquier punto de su instalación, pueden generar un incendio, pueden generar un problema mayor. Entonces, para eso utilizamos la capacidad interruptiva. Entonces, el primer punto de la coordinación de protecciones es que los equipos se seleccionan de acuerdo a la capacidad interruptiva. La capacidad interruptiva viene por tallas. Bien, esto está estandarizado. Tenemos capacidades interruptivas de 6, 10, 16, 25, 36, 50, 70, 100, 170 kiloamperios. Normalmente todos los fabricantes que trabajan con IEC, ¿por qué menciono que trabajan con IEC? Porque aquí en nuestro mercado colombiano la mayoría de las protecciones están construidas bajo la norma IEC. Vienen en esos ratings o en esas gamas. Ahora, cuando ustedes hacen su cálculo de cortocircuitos, pues deben ir seleccionando la protección que se acomode a cada punto. En el ejemplo anterior veíamos
que en el transformador teníamos cerca de 43 kiloamperios. Quiere decir que yo debo seleccionar una protección de 50 kiloamperios. Ahora, aguas abajo tengo una impedancia. Con esa impedancia vuelvo y calculo mi cortocircuito y en el barraje me daba una corriente de, vamos aquí a volvernos aquí les decía 43 kiloamperios. Quiere decir que si pusiera una protección acá en este punto, debería tener capacidad interruptiva 50. Aquí tengo una impedancia. Si esta impedancia es muy grande, pues esta corriente de cortocircuito va a variar, me puede variar el orden de los 40 kiloamperios, 39 kiloamperios, entonces sigo seleccionando mi protección de 50. Si yo aquí tengo impedancias en cada uno de los circuitos, debo calcular el cortocircuito en este punto, y ustedes se van a encontrar durante la instalación que aquí las corrientes de cortocircuito pueden ser del orden de los 20, 22, 25 kiloamperios, y si continuamos aguas abajo, vamos a seguir disminuyendo, por eso las protecciones vienen en esas gamas, para que ustedes vayan seleccionando de acuerdo a la capacidad interruptiva que vayan obteniendo. Ahora, muy importante, cuando hablamos de la capacidad interruptiva nominal o con el que viene marcado el breaker o con el que comercialmente se conoce el breaker, es muy importante que tengan en cuenta el nivel de tensión de operación. El nivel de tensión de operación es un factor influyente para la energía que se libera en un cortocircuito. Normalmente ustedes en el mercado encuentran breakers y se los venden como X corriente de cortocircuito o como X capacidad nominal. Es muy importante que vean a qué tensión nominal hacen referencia. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. En el mercado conocemos breakers de 36, 50, 25, 16 kiloamperios y estos vienen parametrizados para una tensión de 400 voltios según IS. Quiere decir, si ustedes ahorita van y miran un breaker y el breaker comercialmente es de 36 kiloamperios, ese comercialmente 36 kiloamperios viene marcado para 400 voltios. Miren, 400 voltios. Pero si su instalación es de 480 voltios, ese mismo breaker no va a tener una capacidad interruptiva de 36, va a tener una capacidad interruptiva de 25 kiloamperios. A mayor tensión, mayor energía, quiere decir que se necesita una cavidad más grande de mi breaker para soportar el cortocircuito o la energía liberada por el cortocircuito. Ahora, si en mi instalación vamos a tener una tensión inferior, pensemos 208 voltios, que es la tensión normal que manejamos nosotros acá en Colombia, vemos que la capacidad interruptiva aumenta. Entonces, al aumentar la capacidad interruptiva, yo puedo pasarme a otra gama de breakers. Miren acá, perdón, miren acá, si habláramos de 30 kiloamperios, pensemos que yo tengo un corto de 30 kiloamperios, yo puedo comenzar a migrar con los otros breakers y mirar otras opciones. Ejemplo, si el corto es de 30 kiloamperios y mi tensión nominal es de 208 voltios, este breaker que comercialmente se conoce como 25 kiloamperios me va a soportar el corto de 30 kiloamperios. Espero que haya sido claro con mi explicación. ¿Ustedes dónde pueden obtener estas tablas? La mayoría de los breakers, caja moldeada, vienen con esa tampografía en el breaker. Es decir, ustedes cogen un breaker y esta misma tabla la van a encontrar. Y si no la encuentran, pues sencillamente en internet pueden encontrar todas nuestras fichas técnicas. Entran a la página www.legrand.com. Ahí los van a referir a los catálogos y en los catálogos van a encontrar estas tablas, si tienen alguna duda. Ahora, si no encuentran la información, pues pueden pedir la ficha técnica a cualquier persona que le esté o que le vaya a ofrecer los equipos. Bueno, ¿cómo un fabricante determina qué capacidad interruptiva soporta sus equipos? Muy sencillo, lo puede determinar mediante pruebas. Es decir, que los fabricantes cogen sus breakers y comienzan a hacerle una prueba destructiva. Aquí también voy a hacer una explicación muy rápida y muy burda, es mucho más detallada. Solicito me excusen, pero para hacerme entender,
Imagínense ustedes que tenemos una máquina de cortocircuito y yo voy aumentando mi cortocircuito, mi corriente de cortocircuito, y la hago pasar por un breaker. Cuando la hago pasar por un breaker, el breaker la va soportando y llega un momento en el que el breaker se destruye. En ese momento que el breaker se destruye es porque ya no aguanto más el cortocircuito, entonces se vuelve al paso anterior y así los fabricantes declaran que los breakers soportan. Y por eso vienen a diferentes tensiones. Las pruebas las hacen a diferentes tensiones y así construimos los fabricantes esas matrices de valores de cortocircuito de capacidad interruptiva que ustedes vieron. Existe una técnica que se conoce en el mercado que se llama filiación. En literatura en inglés se conoce como backup. ¿En qué consiste? En que el mismo fabricante hace hace la prueba con dos breakers. Al hacer la prueba con dos breakers, la prueba de cortocircuito, él encuentra que el breaker de aguas abajo se comporta diferente ante un cortocircuito si el breaker de aguas arriba es de mayor robustez. Quiere decir que lo soporta, le da un respaldo para el cortocircuito. Y de esta forma yo puedo incrementar mi capacidad interruptiva cuando trabajo con un breaker aguas arriba. ¿Listo? Yo sé que es un poco enredado, un poco complejo, pero les voy a hacer un ejercicio acá, a continuación, para que lo entiendan, para que yo me pueda hacer entender con mayor claridad. Listo. Calculamos el cortocircuito acá, obtenemos 30 kiloamperios. Según lo que acabamos de conversar, pues debemos seleccionar un breaker que tenga capacidad interruptiva de 36 kiloamperios. Calculo mi cortocircuito aguas abajo. Aquí tengo una impedancia. Al calcular el cortocircuito aguas abajo, encuentro que tengo una corriente de cortocircuito de 23 kiloamperios. Es decir, en condiciones normales debería seleccionar un breaker con capacidad interruptiva de 25 kiloamperios, pero si yo utilizo la técnica de la selectividad, utilizo un breaker que nominalmente tiene capacidad interruptiva de 16 kiloamperios y se incrementa por filiación a 30 kiloamperios. ¿Cómo lo logramos? Con las tablas de filiación. Entonces, ¿recuerdan? Yo seleccioné un breaker aguas abajo de 16 a 20 amperios de esta referencia de X cubo y aguas arriba tenía un breaker de 250 amperios o 160, bueno, en frame DPX 250 de 36 kiloamperios. La tabla de la selectividad, es decir, la tabla con la que se probaron los breakers en par, me dice, este breaker tiene una capacidad interruptiva de 16 kiloamperios, pero, si yo aguas arriba coloco este breaker de 36 kiloamperios, se puede comportar con capacidad interruptiva de 30 kiloamperios. ¿Para qué utilizamos la técnica de afiliación? Para reducir costos en mi instalación. ¿Dónde encuentran las tablas de afiliación? Igual, las encuentran en internet o en el software. Digamos, nosotros tenemos dos herramientas, aquí me voy a adelantar un poco a la siguiente parte de la charla. Realmente son dos herramientas, una herramienta que es donde hago todos los cálculos de coordinación y una segunda herramienta más ligera donde puedo hacer solamente selectividad. En la herramienta donde puedo hacer solamente selectividad encuentro las tablas de filiación. Cualquier diseñador, cualquier interventor, cualquier operador de red que les pidan su estudio de coordinación de protecciones y les pregunte por qué la capacidad interruptiva no es acorde al método normal calculado, pues ustedes le pueden sustentar con las tablas de filiación. El software ya tiene las tablas de filiación internas, quiere decir que por default el mismo software calcula o hace filiación cuando ve la posibilidad de hacerlo. Por eso al comienzo de la charla, recuerden que yo les dije que la coordinación de protección no solamente era proteger equipos, no solamente era hacer filiación, también involucraba un término o un tip de seleccionar los equipos acordes a mi instalación, haciendo mi instalación costo efectiva o lo mayor costo efectiva posible. Listo. Ese es el tema de la afiliación. Miren que hasta acá solo hemos visto si el breaker soporta o no soporta el cortocircuito. Aquí no hemos mencionado cuándo se va a disparar, no hemos mencionado si se dispara antes, si se dispara después, no hemos visto las curvas, nada. Solamente hemos hecho cálculo de cortocircuito y seleccionamos equipos por capacidad interruptiva. Ahora,
Ya tenemos los equipos seleccionados por capacidad interruptiva, nos vamos a meter con las curvas para comenzar a hacer el tema de selectividad y manejar los disparos en mi instalación. Para revisar las curvas, ustedes deben tener claro que existen dos tipos de curvas principales. Son con las que está parametrizado cualquier breaker termomagnético. Una es la curva que se presenta para un relé magnetotérmico y otra para un relé electrónico. Ejemplo práctico, ejemplo sencillo. El magnetotérmico es igual al que les mostré hace un rato. Es decir, en su interior tiene un magneto, tiene un componente bimetálico, se calibra, se ajusta y así trabaja. Pero ustedes saben que como funciona por el tema térmico, es decir, cuando yo aumento mi corriente, se calienta y eso hace que el bimetal se contraiga y se dilate, pues no es tan preciso. Y eso está estandarizado y recibido y avalado por la norma IEC, por la norma NEC también, por supuesto. Pero si ustedes quieren un breaker preciso, donde ustedes le digan, yo quiero que mi breaker se dispare por sobrecarga a 114.7%, deben utilizar un breaker electrónico. Si ustedes utilizan un breaker magnetotérmico, muy seguramente, volvamos a ver más adelante, no se dispara al 114 exactamente, se puede disparar al 115 o se puede disparar al 114, pero no en el tiempo que ustedes quieran. Ustedes dicen, yo quiero que se dispare en 30 segundos y el breaker, hay una holgura de tiempo, se puede disparar entre 30, 50, bueno, por la tolerancia a la curva, mientras que el relé electrónico no. Con el relé electrónico, ustedes le dicen, yo quiero que se dispare a 114,7% y que se dispare a 30 segundos. Programan su relé electrónico para que se ejecute en ese tiempo y a esa corriente el disparo y así se va a dar. Es la principal diferencia. Esta es la curva de tiempo inverso, que muy seguramente la hemos visto en muchas partes. Como les digo, es la curva característica de todos los breakers termomagnéticos. Tiene dos zonas, una zona térmica y una zona magnética. En la zona térmica, pues vamos a trabajar los disparos por sobrecarga y en la zona magnética vamos a trabajar los disparos por cortocircuito. Si ustedes se dan cuenta, en la zona térmica hay varias regiones. Hablamos de que hay una región en caliente, en régimen permanente o en frío. ¿Qué quiere decir esto? En caliente cuando el breaker está en operación y en frío cuando el breaker no está en operación. Lo importante es que ustedes hagan su selectividad siempre utilizando la curva en el mismo momento. Es decir, o todas las curvas de todos mis breakers en caliente o todas las curvas en frío. Pero es válido para hacer el estudio de selectividad. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido para que me haga entender cómo funciona la curva. Yo le hago pasar, yo tengo un breaker de 1000 amperios, le voy a hacer pasar 1000 amperios por el breaker. La relación es 1000 sobre 1000. Me da 1. Yo vengo por la asíntota del 1 y ustedes se van a dar cuenta que no toca la curva. Como no toca la curva, pues el breaker nunca se dispara. Vamos a hacerle pasar 2000 amperios a este breaker. Le hago pasar 2000, la relación es 2000 sobre 1000, es decir, 2. Vengo aquí en la asíntota del 2 y aquí ya tengo intersecciones con mi curva. Aquí decido, ¿caliente o frío? Bueno, vamos a seleccionar en caliente. Entonces, si tengo en caliente, vengo acá y encuentro que tengo toda esta zona marcada en rojo. Y en la zona marcada en rojo, en la mitad tengo una curva. Esta es la característica. Si todo funciona bien, en condiciones normales, en mi breaker normal, ese breaker se está disparando aproximadamente en 100 segundos. ¿Por qué hablo que si todo funciona en condiciones normales o nominales? Recuerden que les dije, esto es un bimetálico, no es preciso. Entonces él se puede comenzar a disparar en toda esta zona. Se puede disparar desde 30 segundos, se puede llegar a disparar hasta 200, 300 segundos. Pero hablemos para nuestro estudio de coordinación, cogemos la nominal, van a ser 100 segundos. ¿Listo? Muchas personas dirán, bueno, rápido el disparo o lento el disparo, depende de la aplicación. Para eso se hace el estudio de selectividad. ¿En qué tanto tiempo yo quiero disparar mi breaker? Puede ser que mi instalación no haya ningún problema con la sobrecarga y yo lo puedo dejar ahí varios minutos, o definitivamente si mi instalación es muy fina, no puedo permitir esa sobrecarga en ese tiempo, entonces debo ajustar mi breaker de una manera diferente. Vamos a hacerle pasar
4.000 amperios. 4.000 sobre 1.000, tengo la relación en 4 y nuevamente vengo acá y toco mi curva, 20 segundos. ¿Listo? Ahora le vamos a hacer pasar 8.000 amperios. Entonces 8.000 me da 8.000 sobre 1.000 me da 8, 6, 7, 8 por acá. Y se va a disparar el breaker en 6 o 7 segundos. Bueno, aquí ustedes ya comienzan a preguntarse, venga, pero ¿por qué el breaker no se dispara ante 8.000 amperios si hablamos que después de 3 veces la corriente nominal era un cortocircuito? Porque esa es la parte magnética que nosotros debemos revisar de los breakers. Esta curva se va a disparar en cortocircuito cuando llegue una corriente nominal a 10. Mírenla. 10.000 sobre 1.000, 10, y aquí sí se va a disparar prácticamente en instantáneo. Por eso, la IS tiene diferentes tipos de curvas para los breakers MCB, Mini Circuit Breaker. Los Mini Circuit Breaker vienen parametrizados por las curvas de acuerdo al disparo magnético. Vamos a encontrar la curva B, la curva C, la curva D. La curva B habla que en 3 veces la corriente nominal ya voy a obtener el disparo. Entonces, si yo no utilizo este breaker y utilizo un breaker curva B, voy a ver que si le hago pasar los mismos 4.000, ¿recuerdan? 4.000 o 8.000, él se va a disparar en instantáneo. La curva C menciona que 5 veces, a partir de 5 veces, y la curva D menciona que a partir de 10 veces. Cuando ustedes en el mercado encuentran breakers, vuelvo y repito, MCB, Mini Circuit Breaker, vienen siempre parametrizados por la curva B, C o D. Entonces, ustedes lo van a pedir B, C o D de acuerdo a cómo quieren que se realice el disparo magnético. Pero en térmico es la misma curva, miren, es la misma zona, y aquí pues comenzamos a hacer el mismo juego en disparos en térmico. Si fueran 2.000, viene por acá y nominalmente se estaría disparando en 30. Así funcionan las curvas de tiempo inverso. Y esas son las curvas con las cuales yo hago mi selectividad, no mi coordinación de protecciones. ¿Por qué hago énfasis mucho en esto de selectividad y coordinación de protecciones? Porque es un mensaje erróneo que se nos ha entregado a nosotros desde la academia, pensar que la coordinación de protecciones es solo disparos. Abarca un tema mucho más amplio. Bueno, ahora, como ya saben, utilizar la curva de característica de los breakers, la curva de tiempo inverso, ahora sí vamos a hacer selectividad. ¿Qué es selectividad? Selectividad se usa o se quiere hacer o es el fin hacerlo para que la protección más cercana al punto de falla se dispare. En este ejemplo sencillo, si yo tengo una falla acá, pues voy a buscar que la protección que se dispare sea la B y no la A. ¿Qué pasa si no se me dispara la B y se me dispara la A? Pues la carga C, D y E van a quedar por fuera. En algunas partes o en algunos circuitos no hay problema si las cargas, llamémoslo así, paralelas, está mal dicho, pero bueno, para que me haga entender, salen del circuito. Pero en otros tipos de circuitos sí. Imagínense ustedes un edificio de apartamentos. Entonces, en el edificio de apartamentos, la persona en su apartamento provoca un cortocircuito, el breaker totalizador del apartamento no se dispara y se termina disparando el breaker principal del armario de medidores. Quiere decir, como no hubo selectividad, se disparó la protección, el totalizador del armario y dejó sin servicio a todos los demás apartamentos que estaban incluidos en ese armario, porque no había selectividad. Lo que se busca hacer con la selectividad es precisamente eso, que el breaker más cercano al punto de la falla se dispare. Existen dos tipos de selectividad, la selectividad parcial y la selectividad total. La selectividad total se da cuando, independiente del valor del cortocircuito de mi instalación, siempre se va a disparar el breaker más cercano a la falla. Pero yo también tengo alguna selectividad, que es la selectividad parcial, que depende del valor del cortocircuito. Miremos este ejemplo rápido. Yo tengo un cortocircuito de 3 kiloamperios y efectivamente se dispara mi breaker más cercano a la falla. Pero aquí tengo un cortocircuito de 8 kiloamperios y este breaker no lo vio. No confundamos con lo que ya hablamos de capacidad interruptiva, no, eso es otro tema. Aquí ya estamos hablando de los tiempos de disparo y reacción de los breakers.
En este caso, el breaker, cuando ocurre un corto de 8 kiloamperios, este breaker no ve la falla, pero el breaker de aguas arriba sí la ve. Esas selectividades parciales y totales también vienen dadas en tablas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo utilizo protecciones monomarca en mi instalación, pues mi coordinación de protecciones va a ser mucho más sencilla de realizar. ¿Por qué? Porque el mismo fabricante me indica, mire, si usted coloca una protección aguas abajo, X referencia, y coloca una protección arriba, Y referencia, ya le determino cuál es el valor de selectividad. En el caso anterior, este breaker era el de aguas abajo, 40 amperios, este breaker era el de aguas arriba, dpx cubo 160, y con eso sabemos que el límite de la selectividad son 6 kiloamperios. Puesto que el límite de la selectividad son 6 kiloamperios, indica que valores de cortocircuito inferiores a 6 kiloamperios tengo selectividad, se dispara el de aguas abajo. Valores superiores a 6 kiloamperios no tengo selectividad, se dispara el de aguas arriba, 125 amperios. No necesitamos revisar las curvas, no necesitamos tener un software, no necesitamos hacer ningún cálculo tortuoso. Solamente con la tabla de selectividad yo sé si un breaker, claro, la tabla de selectividad y el cálculo del cortocircuito. Ya sabemos por qué el cálculo del cortocircuito. Con el cálculo del cortocircuito y la tabla de selectividad yo ya sé si mi breaker se va a disparar primero o no se va a disparar en cualquier instalación. Si quisiéramos hacer una interventoría ya inmediato, nos vamos con estas tablas y sabemos si el breaker está en selectividad o no está en selectividad. Esto, por supuesto, lo hace el software. El software le va a indicar si tiene selectividad, no tiene selectividad, si debe cambiar el breaker, si la curva no se ajusta. Bueno, el software lo va llevando a hacer, a que sea mucho más fácil la coordinación de protecciones. Si cambiamos el frame del breaker o el tipo de breaker o la curva del breaker, porque comercialmente tenemos muchísimas familias de breakers y muchas veces vemos que no entendemos por qué utilizamos la familia de ejemplo, la de PX cubo en frame 160 o la de PX cubo en frame 250 o utilizar un DRX cubo. Entonces nos vamos a la curva característica o la tabla de selectividad y ya vamos a entender por qué podemos seleccionar el uno o el otro. Si lo viéramos desde un punto de vista gráfico, para recordar lo que nos ha enseñado la academia, hablábamos que cuando tengo selectividad total, las curvas no se cruzan, no van a cruzarse nunca, por eso siempre se va a disparar el de aguas abajo. Aquí en el gráfico es el que está más a la izquierda. Y si tengo selectividad parcial, voy a tener un pequeño cruce en algún momento. Ese momento son los 6 kiloamperios en nuestro ejercicio que les mostré. Bueno, ¿cómo mediante unas técnicas yo puedo cambiar mi selectividad? Existen técnicas para hacer selectividad y no solo quedarme con lo que me dice el fabricante o con lo que me indican las tablas de selectividad. Para eso necesitamos breakers regulables. Entonces ustedes en el mercado habrán escuchado que existen breakers fijos y breakers regulables. Los breakers regulables son aquellos breakers donde yo les puedo ajustar diferentes parámetros. Puede ser el parámetro de sobrecarga, puede ser el parámetro de cortocircuito y lo puedo modificar tanto en corriente como en tiempo. Por eso hablábamos de los breakers electrónicos y de los breakers magnetotérmicos. Rápidamente les menciono que una técnica fácil de hacer selectiva es la selectividad perimétrica. ¿Qué hago con la selectividad perimétrica? Si tengo las curvas muy pegadas, mediante un movimiento del dial, del parámetro de corriente, yo puedo mover la curva. Y la muevo para que no haya ese cruce o esa posibilidad de cruce. Es una técnica muy sencilla. Deben tener en cuenta que aquí el problema es que si yo ajusto mi curva por el parámetro de corriente, entonces la condición de operación nominal del breaker puede variar. Ejemplo, yo tengo un breaker de 100 amperios. Quiere decir que protege mi instalación para 100 amperios. Si yo le muevo la curva en térmico y lo llevo a 80 amperios, porque va a ser regulable de 0.8 a 1, si yo la llevo a 80 amperios, pues ese breaker sí, efectivamente yo la moví la curva, pero también moví su característica de operación. Quiere decir que ya no me protege mi cortocircuito para 100 amperios, ahora me lo va a proteger para 80 amperios.
Y si me protege para 80 amperios y yo sé que la carga es 100 amperios, pues se va a estar disparando constantemente por sobrecarga. Espero que me haya hecho entender. Tenemos la selectividad cronométrica. La selectividad cronométrica es la mejor de todas, la que me parece mucho más práctica y costo efectivamente viable, en el cual yo muevo los tiempos. Es importante que ustedes sepan que para hacer selectividad cronométrica, los breakers tienen que ser electrónicos. Miren la curva, les voy a mostrar la curva anterior. Miren que aquí tengo breakers con relé magnetotérmico, por eso se ve la curva, pero cuando hablo de electrónicos, ya no se ve esa curva, son pendientes, rectas. Recuerden que el breaker electrónico podemos ajustarlo tanto en corriente como en tiempo. Entonces, si yo ajusto los tiempos de mis breakers electrónicos, les voy a decir, bueno, al breaker de aguas arriba y están disparándose al mismo tiempo, le digo, mire, usted no se dispare en este momento, espere 3, 4, 5, 10, 20 segundos, y cuando le doy ese delay en el tiempo, ese delta en el tiempo, claramente el breaker de abajo se dispara. Es decir, es un ejemplo práctico, decirle, no se dispare, denles 20 segundos al de abajo para que se dispare. Y efectivamente en esos 20 segundos ustedes ya saben que por curva de tiempo inverso va a alcanzar a dispararse. Esa es la selectividad cronométrica. Es muy buena, pero aquí solo sirve para breakers electrónicos. Hay otras prácticas de selectividad o formas de hacer selectividad como la selectividad dinámica. La selectividad dinámica es muy sencilla. Solamente con mover la opción cell del breaker. Mira, aquí tenemos la opción cell, aquí está la opción cell, donde pongo el puntero. Bueno, no sé si ustedes vean el puntero, pero bueno. A la parte derecha, si no lo ven, en la parte derecha superior está la imagen y vemos todos los relojes. El reloj inferior derecho es el que me marca el cell. Ese reloj que me dice, bueno, si usted pone el cell en alto o en bajo, pues así hago la parametrización. Pasémonos aquí al diagrama del circuito, el diagrama unifilar. Yo al breaker de arriba le pongo el cell en alto y al breaker aguas abajo le pongo el cell en bajo. Y solamente con ese movimiento de cell ya logro tener selectividad. Problemas con esta técnica de la selectividad que solo me sirve para 2 niveles, para 2 pasos. Ya si quiero hacer un tercer nivel, pues debo utilizar las técnicas de selectividad normales. Y pues que el breaker debe tener la opción de cell. Si no, no lo voy a poder hacer. Y por último, la selectividad lógica es una técnica de selectividad muy buena. Pero, utilizamos para este caso breakers electrónicos y que tengan puertos de comunicación. Hacemos un cableado entre los breakers y le conectamos a un programa. El programa le damos las características y por medio del puerto de comunicación el programa se encarga de parametrizar todas las curvas de los breakers electrónicos que tengo en mi instalación y me hace la selectividad. Es muy buena, eficaz, pero pues es demasiado costosa, pues porque debemos involucrar cableado, que sean electrónicos, que tengan puerto de comunicación, pero se puede hacer, es efectiva. Bueno, hasta aquí vimos las técnicas de la selectividad. Entonces, haciendo un resumen, arrancamos viendo cómo calculamos el cortocircuito, capacidad interruptiva. Luego, seguimos con la selectividad, cómo manejamos las curvas, ajustamos los breakers, disparamos y en determinado tiempo. Ya hicimos la selección de breakers. Hay otros 2 parámetros que se deben tener en cuenta, los voy a mencionar muy rápidamente, solamente para que los tengan en cuenta en un estudio de coordinación de protecciones. El primero es que los breakers no protegen infinitamente. Quiere decir, los breakers tienen una longitud máxima asociada para la protección en cortocircuito. Un ejemplo práctico, ustedes colocan en su instalación un breaker que protege una carga de 10 metros a 20 metros a 30 metros y ustedes claramente están confiados y asegurados de que ese breaker va a actuar. Pero ¿qué pasa cuando las longitudes son demasiado largas? 300, 400, 500 metros. Pues el breaker, ante un cable tan largo, una impedancia tan grande, el cortocircuito ya no se ve de la misma forma. ¿Se acuerdan lo que les mencioné de la impedancia? Cuando yo le coloco impedancia, me genera una corriente de cortocircuito menor. Entonces, si yo hago el cálculo, el breaker no va a ver la falla.
sencillamente el breaker no la ve. Si no la ve, hay corto, se puede quemar el cable y el breaker nunca actúa. Por eso los fabricantes también tienen unas tablas donde dicen, venga, de acuerdo a la longitud que usted utilice en su instalación y de acuerdo al breaker que usted haya seleccionado, nosotros le decimos cuántos metros soporta. ¿Sí? En este caso, el que ven en la diapositiva, tengo un breaker de 40 amperios. Si utilizo un curva C, ya ustedes saben que es un curva C, y le coloco un cable 16 milímetros cuadrados, que es un 6 AWG, ese breaker va a soportar o va a mejorar, a proteger una instalación de 160 metros. Si usted ya tiene una longitud mayor, ese breaker no le sirve. Pásese a un breaker B. El breaker curva B va a soportar o va a proteger hasta 320 metros. Ese es como el objetivo de tener claro que los breakers no protegen en cortocircuito infinitamente. ¿Listo? Bueno, si el breaker es regulable, ajustado magnéticamente, pues vamos a tener otras opciones. Se puede ajustar en el magnético. Recuerden que el magnético yo puedo ajustar desde 3.5 hasta 20 veces. Entonces, pues yo ya juego con ese ajuste magnético. Y por último, las fugas de corriente. Entonces, las fugas de corriente, aunque no es un estudio de coordinación de protecciones, los menciono acá porque en el software, muchas veces el software le indica, oiga, usted el breaker que seleccione debe tener protección contra fuga de corriente. ¿Por qué? Por temas normativos. Más adelante, cuando les muestre los parámetros del software, me van a entender mucho mejor. Pero rápidamente, una explicación rápida de cómo funciona. Cuando yo en mi instalación tengo una fuga de corriente, esa fuga de corriente es del orden de los miliamperios. Como es del orden de los miliamperios, mi protección no la ve, no es una sobrecarga, no es un cortocircuito, pero puede generar una falla, puede generar la muerte de una persona. Recuerden que una persona puede fallecer desde 25 kiloamperios, perdón, miliamperios que pasen por su cuerpo. Entonces, para eso se utiliza la protección diferencial. Las protecciones diferenciales que hacen, comparan las corrientes de entrada con las que salen y si hay una pequeña diferencia que ustedes la pueden ajustar de acuerdo al breaker, sencillamente se dispara. Entonces, yo puedo tener breakers diferenciales, protecciones diferenciales netamente diferenciales, o también te puedo tener breakers en la familia de los breakers que tenemos, que en su interior tienen una protección diferencial y ante esa protección diferencial, él compara y ustedes la parametrizan. Ejemplo, yo quiero que esta protección diferencial me compare corrientes de 300 miliamperios o de 500 miliamperios. Ok, hace la suma, hace la diferencia y al encontrar esa corriente, pues sencillamente se dispara. Es para eso. Bueno, ahora sí vamos a revisar el tema de las dos herramientas. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber y en este momento se la respondo antes de arrancar con el software. Les voy contando, como les dije hace un rato, el XL Pro Calcul es una herramienta que hace coordinación de protecciones, o sea, calcula cortocircuitos, hace selectividad, selecciona breakers, selecciona conductores, y el XL Pro Selective únicamente es para hacer selectividad. Bueno, entonces permítanme un segundo, voy ajustando acá el software y ya continuamos.
Bueno, antes de arrancar con el software, les voy a mostrar rápidamente las protecciones que nosotros comercialmente utilizamos con el fin de poder entender lo que habla el software. Entonces, como les dije, inicialmente, nosotros podemos hacer coordinación de protecciones desde la media tensión o debemos hacerlas desde la media tensión y luego seguimos con la baja tensión. El software solo las ve en baja tensión. El software que vamos a mirar solamente es para baja tensión. En media tensión no las ve. Nosotros arrancamos con nuestro fusible media tensión o un relé en media tensión. Vamos con el transformador y aguas abajo del transformador tenemos nuestra primera protección. Aquí las corrientes son bastante grandes, entonces recomendamos o sugerimos tener unos breakers tipo abierto. Los breakers tipo abierto manejamos, vienen en 3 frames, un frame de 2500, un frame de 4000 y un frame de 6300 amperios. Tenemos hasta los 6300 amperios. En este breaker la capacidad interruptiva es igual para cualquier nivel de tensión porque la cavidad es bastante grande por ser abierto. El arco se extingue en cavidades y pues no tenemos ese problema o esa diferenciación que yo les mencionaba durante la charla. Este breaker, cuando lo vayan a utilizar, deben solicitar el breaker por aparte de la unidad de protección. ¿Por qué? Es un breaker que utiliza un relé electrónico. Ya ustedes saben qué es relé electrónico. Ese relé electrónico viene en varias gamas. Viene con puerto de comunicación, sin puerto de comunicación, viene con unidad diferencial o sin unidad diferencial, viene con analizador de redes incorporado o sin el analizador de redes. Entonces ustedes seleccionan el breaker y aparte la unidad. Luego aguas abajo vemos otros breakers ya con corrientes inferiores. Tenemos la gama del DPX Cubo, es un breaker MCCB, Molder Case Circuit Breaker. Es un breaker que va desde los 16 amperios hasta los 1600 amperios. En este breaker vamos a poder colocar motores, contactos, vamos a tener las dos opciones, relé magnetotérmico y relé electrónico. Ustedes escogen el que quieran. También en los relés electrónicos vamos a tener opciones con medida o sin medida, ¿qué quiere decir? Con un analizador de redes pequeño o sin el analizador de redes, con puerto de comunicación, sin puerto de comunicación. Pues lo más importante es que ustedes deben saber es que este breaker es ajustable, es un breaker ajustable. ¿Qué quiere decir breaker ajustable? Lo puedo ajustar en térmico, si es magnetotérmico, o lo puedo ajustar en tiempo y corriente, si es un electrónico. Luego tenemos una familia de breakers que es el DRX. El DRX va desde los 16 amperios hasta los 630 amperios. En Colombia lo comercializamos hasta 250 amperios. ¿Sí? El de hasta 630 se consigue en otros países, en Colombia no. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muy seguramente cuando hagan su diseño van a encontrar breakers DRX en el software DRX 630 y aquí no lo tenemos. No lo comercializamos. Este breaker es fijo. ¿Qué quiere decir curva fijo? Que es una curva fija. Recuerden, no podemos aplicar técnicas de selectividad. La curva ya viene parametrizada de fábrica. Tampoco se le pueden colocar accesorios. Entonces, cuando ustedes deseen colocar accesorios como motores, contactos, como sistemas de comunicación y demás, bobinas de disparo, bobinas de cierre, deben utilizar un DPX-Q. Y por último tenemos la familia de los breakers mini circuit breaker. ¿Recuerdan que les mencioné? Los MCB, estos vienen con las curvas que les mencioné, la B, la C, la D, y vienen en dos rangos, en el DX cubo y el TX cubo. El TX cubo son breakers con capacidades de ruptura o capacidad interruptiva un poco inferior al del DX cubo. Entonces, si ustedes tienen una instalación donde no necesitan mayor capacidad interruptiva, pueden seleccionar un TX cubo, pero si requieren mayor capacidad interruptiva, pues deben verificar si el TX cubo es la solución. Listo, ahora sí, vamos a arrancar con el software. Bueno, este es el software XL Pro Calcul. Aquí vemos el entorno del software. Cuando ustedes abren el programa les va a aparecer esta pantalla les va a indicar
las preferencias de su proyecto. Acá vamos a poder colocar el nombre de la instalación. Voy a colocar aquí un nombre cualquiera para el ejercicio Melexa, que pertenece al proyecto webinar. Todos los datos que yo coloque en esta pantalla me los van a arrojar en el informe final. Y aquí voy a colocar los comentarios, observaciones, ejercicio de capacitación. Listo. Si quieren que haya marcado por quien hace el diseño, pasamos a la siguiente hoja de estas pestañas, la siguiente pestaña, opciones generales de cálculo. Aquí sí vamos a parametrizar el software de acuerdo a como yo normalmente diseño. ¿Sí? ¿Por qué digo como normalmente diseño? Yo puedo diseñar en diferentes países. Puedo diseñar en Colombia, puedo diseñar en Chile, puedo diseñar en Francia, puedo diseñar en Italia. Recuerden que este software viene bajo la norma IEC. Entonces, lo primero que yo debo seleccionar aquí es la norma por la cual se rige mi diseño. Yo aquí puedo seleccionar la norma IEC 6364. Esta norma es una norma francesa, esta norma es una norma italiana, entonces yo por eso lo tengo seleccionado con la norma IEC. Sin embargo, si yo modifico estos parámetros, pues puedo ir cambiando cosas de mi diseño. Si yo diseño para Chile, en Chile normalmente utilizan protecciones diferenciales al final de la carga. Aquí yo no lo hago, pero si lo quiero hacer, marco donde dice Residual Current Circuit Breaker. Como estoy diseñando para Colombia, no utilizo este, utilizo solamente industrial. Doméstico también lo puedo utilizar. La caída de tensión, aquí siempre hemos hablado de una caída de tensión del 5%. En otros países pues puede variar. Tiene la opción de moverse acorde al estándar, 2, 4, lo que ustedes quieran. Yo la tengo parametrizada a 5, por la razón que les comenté. Aquí quiero aclarar algo que ustedes deben saber. Como este software hace diseño de conductores, entonces el software viene parametrizado para seleccionar los conductores según la IEC. Si ustedes van a hacer el diseño, como lo menciona la NTC 2050, es decir, como lo menciona el código eléctrico, como lo hace el NEC, pues es muy importante que sepan que aquí puede cambiar esto, pero lo pueden hacer manualmente. ¿Listo? En este caso, él me trae el IEC me dice, para corrientes inferiores a 40 amperios, seleccione el conductor o el área del conductor que va a utilizar. Y listo, no hace ningún cálculo. Para corrientes mayores a 40, mayores iguales a 40 amperios, usted va a hacer el cálculo de acuerdo al medio de transporte de los conductores. Parecido a lo que nosotros manejamos acá. Recuerden, no es lo mismo diseñar un conductor en bandeja que en tubería. Eso mismo lo hace el software. Adicional, él me dice, quiere que tenga un reporte eléctrico de cables con baja carga, quiere utilizar una máxima de sección, yo aquí lo tengo parametrizado en 240 milímetros cuadrados, porque comercialmente no encuentro otro conductor mayor, pero lo pueden fabricar, hay fabricantes que lo hacen, entonces cambio el parámetro acá. Cables en paralelo desde un 0 más o menos son 50 milímetros cuadrados, por eso yo lo tengo aquí en 50. ¿Por qué digo más o menos? Porque muchas veces nosotros decimos, no, ¿a qué me equivale el AWG a un IEC? Es muy importante que sepan que son parámetros diferentes de construcción de conductores. Lo que hacemos es utilizar una tabla de equivalencias y muchas veces en esa tabla de equivalencias nos da exacto el valor del área, pero en el 1.0 no. En el 1.0 hablamos que es 50 milímetros cuadrados. 50 milímetros cuadrados no lo tenemos en el estándar IEC. Bueno, es otro tema un poco más amplio, pero de eso se trata. Si yo quiero reducir automáticamente el neutro, pico acá, o si quiero que el neutro sea igual a las fases, pues no lo marco. Aquí para los circuitos de salida, las corrientes mínimas de circuitos de iluminación, de sockets. Esto es lo que abarca esta pestaña. Vamos a mirar la siguiente. Acá son los productos disponibles en determinado tiempo. Ustedes no deben hacer nada ahí. Esto es para los supresores de transientes. Eso lo calcula automáticamente. Tampoco debe hacerlo ahí. Y por último, la nomenclatura. La nomenclatura sí la pueden variar. La nomenclatura la pueden cambiar, ¿de acuerdo? Yo aquí tenía trafo, entonces lo voy a cambiar a TR.
solamente para hacerlo. Y pueden colocar la nomenclatura que quieran. Listo. Cuando terminaron de hacer su parametrización, le pueden decir salvar configuración o guardar configuración. Normalmente la salvo. O le dan simplemente OK. Y cuando yo digo OK, el software utiliza la misma configuración del último dibujo realizado. ¿Listo? Bueno. Entonces le vamos a decir OK. Aquí arrancamos, inicialmente vamos solamente a dibujar, entonces en la parte izquierda tenemos todos los componentes de un circuito, podemos ir aquí a Simple Elements o a Supply, vamos a colocar nuestra fuente, tenemos transformadores, generadores, UPS, grupos rectificadores, bueno, entonces vamos a colocar un transformador con electrobar, lo picamos. Cuando yo coloco el transformador, automáticamente me aparecen unos mensajes de error, no se fijen en esos mensajes de error hasta que terminemos de hacer el circuito, porque se van a dar cuenta que mediante la inclusión de nuevos elementos, pues se van a resolver muchos de estos errores. ¿Cuál es el parámetro que yo debo fijar inicialmente? La tensión de mi transformador, nada más. Con la tensión de mi transformador yo ya puedo trabajar. Voy a colocar aquí 208 voltios. Miren que al variar la tensión de mi transformador, él ya me indica una corriente a suministrar y una corriente de cortocircuito. En este caso, él tiene un transformador de 50 kVA. Si yo ya sé la capacidad de mi transformador, la puedo seleccionar para el ejercicio que hablábamos y miren, 630 kVA, un transformador de 208 voltios, una corriente a suministrar de 1748 y un cortocircuito de 42.18 kiloamperios. Aquí hay otros parámetros que tienen en cuenta el transformador, aguas arriba para media tensión, si los conocemos los podemos colocar, como la potencia de mi circuito de media tensión mínimo, la potencia de mi circuito de media tensión máximo, y con estos parámetros mi cálculo va a ser mucho más exacto. Si no los tengo, podemos dejarlo por default, no hay ningún problema. La impedancia característica, recuerden que la impedancia característica es un valor que determina cada fabricante por norma. Hablamos que 4% para transformadores menores o iguales a 630 o 6% para transformadores mayores o iguales a 800 kVA. Pero este parámetro me lo da el fabricante. Si ustedes ya lo conocen, por ejemplo, es un 3,8, yo lo coloco y aquí me va a variar mi corriente de cortocircuito. Hablamos antes de 42 y aquí ahora es 44. Si no lo conozco, pues utilizo el que me indica el software y con eso yo puedo hacer mi cálculo y no hay ningún problema. Bueno, puse el valor del transformador. Miren que cuando puse el valor del transformador, mi candado se volvió cerrado y amarillo. ¿Qué indica esto? Que el valor es fijo, el valor yo se lo estoy dando. Si quiero que el software lo calcule, pico sobre el candado y se vuelve automático y está abierto. Quiere decir que el software lo va a calcular. Listo, y arrancamos con mi circuito. Entonces voy a construir mi tablero principal. Tengo transformador, una electrobarra, un totalizador, mi barraje, y voy a traer mis breakers desde acá. Aquí aparecen mis breakers. Tengo breakers, tengo fusibles, tengo seccionadores. En Colombia utilizamos breakers termomagnéticos según lo que indica la NTC 2050, entonces vengo y traigo mis breakers. Voy a colocar 5 breakers. Aquí fallé. Si fallan, pues seleccionan lo que fallan y borran y vuelven. Listo, vamos a dejar estos 4 breakers. Vamos a guardar. Guardemos nuestro programa. Listo. Aquí me aparece, entonces voy a colocar ejercicio Melexa en mis estudios y listo, ya me quedó guardado. Bueno, entonces voy a armar mi primer circuito. En el D1 voy a colocar cable, aquí está mi cable, debajo de la protección, coloco el cable y voy a armar un tablero que tiene un totalizador, un barraje, miren el barraje está acá, encima de la protección, y ese tablero tiene 3 breakers. Voy a colocar. Listo. Y en el D11, miren cómo el software va colocando su nomenclatura. Este es mi circuito D1, este es mi circuito D11. En el D11 voy a colocar otro cable,
y voy a armar otro tablero, un tablero que tenga dos protecciones. Entonces necesito totalizador, necesito un barraje y necesito dos protecciones. Listo. Y así puedo crecer mi diagrama unifilar cuantas veces quiera, no hay ningún problema. En mi D2 voy a colocar una electrobarra de transmisión, que está por acá, la busbar tracking transmission, y voy a colocar un tablero, lo mismo, un tablero totalizador, barraje, y una protección, y listo. En el D3 voy a colocar un banco de condensadores, está por acá, y voy a trabajar así mi circuito. Bueno, ya construí mi diagrama unifilar, entonces ahora arrancamos a colocar las cargas. Recuerden que siempre cuando yo voy a hacer un diseño, debo arrancar por la carga, colocando los valores de carga, y así mis protecciones se van calculando. Entonces, listo. En el D11 voy a colocar una carga. Si yo quiero ir aquí a Consumers, tengo ya las cargas parametrizadas con breaker, cable y carga, o lo puedo hacer manual como lo estoy haciendo, colocando una carga. Voy a obviar el cable de la carga, pensemos que es un cable muy corto, entonces lo voy a obviar. Tengo diferentes tipos de carga, una carga de varios consumos, un motor, un circuito de iluminación, un circuito resistivo. Voy a colocar esos tipos de cargas, más adelante les voy a decir cómo se parametriza cada una. Por acá tengo otra carga, le voy a poner varios consumos y listo. Miren que mi transformador hasta el momento, igual, 50 kVA, no ha cambiado nada porque no le he colocado cargas. Entonces vamos a indicar los valores de las cargas. Esta carga pico, aquí en la parte derecha me aparece una descripción rápida, yo le puedo colocar un nombre, llamémoslo, no sé, cuarto, ¿listo? Si quieren alguna descripción, por ejemplo, Tomás, cuarto, 1. La potencia la pueden indicar en kilovatios, vatios, kVA, VA o amperios. Vamos a utilizar por default los kilovatios, voy a decir que es de 5 kilovatios. El coseno phi viene marcado 0,8, pero yo lo puedo cambiar, voy a decir que es 0,85. Listo. Y los factores de utilización y simultaneidad los puedo también variar. Vienen a uno, vienen al máximo. Estos factores son los que nosotros en el diseño conocemos como de diversificación de cargas. El de simultaneidad quiere decir que no todas las cargas están prendidas al tiempo, están funcionando al tiempo, y el de utilización es que no todas las cargas se utilizan al 100%. Entonces podemos variarle acá, le puedo colocar 0,8, ¿de acuerdo? Al tipo de carga. O dejarlo así por default. Listo. Paso aquí a mi motor tiene más parámetros, miren, tiene coseno phi de arranque, corriente de arranque, así que es un motor pequeño de 5 kilovatios, listo, y ya tengo aquí varios. Vamos a mirar mi transformador sigue siendo de 50 kVA, pasemos a la siguiente carga es de iluminación, vamos a decir que tiene 30 kilovatios, 40 kilovatios, 40 kilovatios. El coseno phi es de 0,9 por default, pero pues como les dije, se puede cambiar. El factor de simultaneidad solo muestra uno. La carga resistiva, vamos a decir que esta carga resistiva es de 60 kilovatios. Aquí estoy colocando valores aleatorios, ¿no? Ustedes van a hacerlo al detalle. Listo, miramos nuestro transformador. Ahora nuestro transformador ya es de 160 kVA. La corriente a suministrar es de 400, la corriente de cortocircuito es 10. Si picamos en un breaker, él ya nos calculó el breaker. Mire, ya me dijo, si usted necesita un breaker DRX630 de 36 kiloamperios de capacidad interruptiva. Pero bueno, no nos vamos a fijar en eso porque recuerden que eso va a irse cambiando a medida que yo le voy colocando cargas. Esta carga es una carga de varios consumos, le voy a decir que es de 8 kilovatios. Si ustedes tienen muchas cargas iguales, pueden picar aquí en el circuito. Al picar aquí en el circuito, van a duplicación y le dicen, yo tengo 10 cargas iguales a esta, o 12 cargas iguales. Le dicen 12 y él le agrupa este por 12. Es para que no dibujen 12 veces la misma carga. Bueno, si miramos nuestro transformador, nos da un transformador de 250 kVA,
Si miramos nuestro capacitor, va en 30 kVAR. El capacitor arranca en 10 kVAR, él lleva el coseno phi a 0,95, hace un cálculo de todo lo que haya y lo lleva al 0,95. Eso es lo que hace el capacitor. ¿Listo? Bueno, vamos a colocar aquí en este libre una electrobarra de distribución. La electrobarra de distribución tiene cajas en su interior, cada caja tiene una protección, ¿recuerdan? Entonces yo aquí voy a colocar varias protecciones. Un momento. Listo. Aquí voy a colocar mis cargas. Aquí voy a colocar, si la carga es la misma y ustedes saben que es la misma, entonces pueden seleccionar con control todas las cargas. Aquí le aparecen seleccionados varios circuitos y pueden venir acá y le dan de una vez el valor a todos los circuitos, así que es 80 kilovatios. Listo. Nuestro transformador ahora ya es de 630 kVA y nuestro capacitor va en 150 kVA. ¿Listo? Eso es lo que hace el software. Ahora, ya terminamos de dibujar, ya tenemos nuestro circuito, podemos revisar cualquier breaker en la instalación. Ejemplo, este es un breaker, miren, DPX 1600, DPX cubo, un MCCB. Si miramos el breaker que está por acá, este breaker es un DX cubo de 25 kiloamperios, 4 polos. Si queremos tener el detalle del breaker, vamos aquí, clic derecho, ficha de información del circuito. En ficha de información del circuito podemos ver el breaker. En este caso es un breaker curva C, 4 polos de 20 amperios. Yo puedo ver los diferentes breakers. Por defecto el software siempre va a escoger el breaker más básico. El breaker más sencillo lo va a escoger el software. Entonces por eso ustedes pueden venir si quieren un breaker diferente. Ejemplo, si quieren un breaker que no sea mini breaker, sino que sea caja moldeada, pero con curva fija, pues seleccionan el DRX que está acá. Y lo seleccionan y le dan OK y él ya hace su estudio con ese breaker. Pues, como les decía, por default el software utiliza el breaker más básico y por ende el más económico. Pero si ustedes necesitan otro tipo de configuración, pues también la pueden buscar. Bueno, aquí es muy importante que veamos que tenemos, si quisiéramos calcular el cortocircuito acá en este breaker, vamos a tener 42 kiloamperios. Y si lo vemos en el último breaker, vamos a tener los mismos 42 kiloamperios. ¿Por qué? Porque no hemos colocado impedancias, ¿recuerdan? Aunque las dibujamos, no hemos determinado cuáles son las impedancias. Entonces vamos a determinar los valores de impedancias. Arranquemos por este cable. Este cable, me dicen que es un cable, mírenlo por acá, es un cable de cobre. Si quiero tener el detalle, ya saben, clic derecho. Bueno, perdón. Clic derecho, así es el cálculo del conductor. Aquí está la longitud, le vamos a decir que tiene 60 metros de longitud. ¿Listo? Él utiliza un cable de 4 milímetros cuadrados en su selección. Vamos a hacer algo acá. Entonces, aquí también pueden variar la longitud del cable para que no tengan que ir hasta allá, 40 metros, ejemplo. Listo, y vamos a mirar cómo funciona ese cable. Entonces, él dice que en este caso es un cable de 4 milímetros cuadrados, de cobre, aislamiento de 90 grados, utiliza al aire libre. ¿Qué es al aire libre? Bandeja tipo malla. Por default, el software siempre lleva los cables a ser utilizados en bandeja tipo malla, puesto que la bandeja tipo malla es el medio de transporte de conductores más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Porque va aireado. Al estar aireado, podemos llevar más corriente a una menor temperatura. Cuando nosotros canalizamos los cables, los ponemos en tubería, pues tenemos que tener en cuenta el factor térmico y por ende debemos aumentar el tamaño del cable para compensar precisamente ese tema térmico, ese calentamiento que se puede presentar en mi instalación. Bueno, ¿cómo lo saben ustedes? Ustedes van a picar acá y ustedes aquí van a encontrar
tubería, aislado en muro, enterrado al aire libre. Entonces aquí está enterrado, perdón, al aire libre. Y acá está la configuración del dibujo, porque la bandeja puede ir horizontal, la bandeja puede ir vertical, la bandeja puede tener determinadas distancias a los muros, en fin, y esto puede variar. Voy a hacer aquí un cálculo rápido para que no sea en aire libre, sino en tubería. Si yo lo coloco en tubería, aquí me cambia, aquí están los diferentes tipos de tubería, lo cambio, mire, hablábamos de 4 milímetros cuadrados a 10 milímetros cuadrados, ¿sí? Es un cable mucho más grande. Si no quiero que sea cobre, que sea aluminio, lo puedo variar acá, pues pasamos de 10 a 16 milímetros cuadrados. Si no quiero que el aislamiento sea al 90, sino al 70 grados, también lo hacemos. Entonces miren cómo va cambiando el tamaño del conductor. Él hace ese cálculo automáticamente. Ahora, si ustedes quieren calcular los conductores con la NTC 2050, los calculan y venimos acá y le decimos qué conductor es. Ejemplo, yo ya sé que ese conductor es 35 milímetros cuadrados. Listo, vengo y lo coloco acá, 35 milímetros cuadrados. Y listo. Bueno, aquí ya tenemos el de 35. Pasemos a calcular este. Rápidamente le decimos que la longitud es 50 metros. ¿Sí? Él ya me hace su cálculo internamente y listo. Miren que el software maneja 3 colores, verde, rojo y azul. El verde indica que todo está perfecto, el rojo dice que hay un error, falta algo por colocar, y el azul dice que aunque está bien, pero el software le dice, venga, revise esto porque aquí hay algo que no me funciona, no me cuadra, o puede ser que lo que usted me esté pidiendo yo no lo tengo, entonces por eso azul. Ahora, después de que colocamos todas estas impedancias, volvemos a mirar la corriente de cortocircuito y miren, encontramos corrientes de cortocircuito de 3 kiloamperios, pero ustedes recuerdan que yo varié este breaker a un DRX, que lo hicimos la vez pasada, pues no, digamos que si yo lo varío, debo estar muy pendiente porque al cambiar esas condiciones de cortocircuito, este breaker ya es demasiado grande para lo que me están pidiendo. Miren, con un TX cubo, que es el más sencillo y el más económico, lo logro. ¿Sí ven? Ahora, aquí es algo importante que quiero que vean. Este breaker que está acá está calculado a 4 polos. ¿Por qué? Porque si yo miro mi circuito, en mi circuito me dice que hay 3 fases más neutro más tierra aislada, más tierra física, más P. Entonces yo puedo cambiar ese tipo de circuito. Si yo vengo acá y no selecciono 3 fases más neutro más tierra, puedo seleccionar 3 fases más tierra, entonces lo varío y aquí me debe dar un breaker tripolar. Vamos a mirarlo acá. Y ahora sí me da un breaker tripolar. Cuando ustedes vean que el circuito es 3F más N, él va a utilizar o él va por default a conmutar el neutro. Y para conmutar el neutro necesito un breaker tetrapolar. Esta misma opción que acabo de colocar lo puedo hacer para breakers monofásicos o bifásicos. Ejemplo, seleccionemos aquí el breaker bifásico. ¿Listo? Y al seleccionar el breaker bifásico, él me debe cambiar por un breaker bifásico. Mírenlo, un breaker bipolar bifásico. Y si yo pico en la pestaña, pues aquí me aparecen solamente breakers bifásicos. Breakers bifásicos. Bueno, dejémoslo así, continuemos. Aquí con esta electrobarra, no le he indicado la longitud de la electrobarra, le voy a decir que son 60 metros. Al indicarle la longitud de la electrobarra, debo seleccionarle la electrobarra. No me lo calcula automáticamente porque hay muchas familias de electrobarra que cumplen con ese requerimiento. Miren, voy a tener una corriente de 382 amperios. Entonces yo le puedo decir acá todos los productos y para esa corriente de 382 amperios voy a seleccionar una electrobarra. Puede ser una electrobarra MR de 400 amperios o puede ser una electrobarra SCP de 630 amperios o una electrobarra MR. Miren, SCP 630, MR 630, MR 400. Seleccionamos una en aluminio, también la pueden seleccionar en cobre, pues recordemos que nosotros aquí en Colombia solamente fabricamos electrobarras en aluminio, pero si la quieren en cobre, pues la podemos importar. Le damos OK, listo, ya cambiamos. Ahorita al final miramos si nos arroja mensajes de error o algo así. Continuemos. Esta otra electrobarra, lo mismo, longitud, 50 metros.
Vamos a seleccionar la electrobarra. Listo, tenemos 833 amperios, es decir que podemos seleccionar una XIP, una RCP, una SCP. Vamos a seleccionar una SCP de, a mí siempre me gusta decirle todos los productos. Y por acá encuentro la SCP de 1000, mírenla, de aluminio. Ok, listo. Muy bien. Bueno, nos falta esta, la principal. Vamos a decirle que son 5 metros nomás. Generalmente la electrobarra está muy cerca del transformador y el tablero principal. La seleccionamos. Dice que 1600, entonces puedo seleccionar la SCP de 1600 o la SCP de 2000. Vamos a seleccionar para este ejercicio la de 2000, pero pues ustedes ya saben que pueden seleccionar la de 1600. Yo selecciono la de 2000 porque más adelante voy a hacer voy a hacer algo en la instalación. Listo, entonces, miren que después de esto encontré varios errores aquí en la parte inferior que debemos solucionar. Si yo pico en el error, si yo pico acá, bueno, aquí me está botando un mensaje de error, pero no es nada relevante. Entonces, voy aquí a hacer algo rápido porque no sé por qué me está botando ese mensaje de error, pero voy a guardar. Ya, listo. Aquí entre los errores que encuentro, ¿qué veo? Que hay una barra insuficiente, que la longitud de la barra es 0, bueno, que hay un supresor de transientes ausentes, pareciera como si esto no se hubiese actualizado. Entonces, para que se actualice, no sé por qué el mío no se está actualizando, voy a cerrarlo y voy a abrirlo nuevamente. Listo, ya me está cargando aquí el proyecto. Ya lo paso a la otra pantalla principal para que lo continuemos viendo. Normalmente esos mensajes de error que arroja el software, si les llega a arrojar después de que lo tengan instalado, la idea es que ustedes nos los reporten. Nosotros, ¿qué hacemos? Los reportamos a casa matriz y ellos mandan las actualizaciones, envían las actualizaciones del software. Quizás a mí me haga falta por correr alguna actualización, no sé. Pero bueno, miren, lo que hablábamos. Entonces, aquí ya solamente tenemos 3 mensajes de error. Si yo pico en el mensaje de error, él me indica dónde está ubicado, o sea, en qué parte del diagrama unifilar, y una descripción del error. Este error me dice, no hay supresor de transientes conectado en el barraje principal. Ah, ok, necesitamos un supresor de transientes. Entonces yo vengo acá, coloco una protección y vengo y selecciono mi supresor. Es este. Y listo. Él me selecciona el supresor de transientes automáticamente. Mire, ya me pasó de rojo a verde esa parte. El otro error, sí, yo tengo un problema con mis mensajes de error, pero bueno, después lo solucionamos. El otro error que encontramos era el que decía que una corriente de corto muy grande para esta electrobarra. Ya me está diciendo, ok, la corriente de corto es muy grande. ¿Cuál es el valor de la corriente de corto? Ustedes ya saben, 40 kiloamperios. Muy seguramente esa electrobarra con SMR, recuerden que la SMR tiene una capacidad interruptiva menor a la SSP, pues no soporta esa corriente de corto. Si no soporta esa corriente de corto, pues yo qué debo hacer? Seleccionar otra electrobarra. Entonces vengo acá, no voy a seleccionar la MR 400, voy a seleccionar la SSP. Acá. La SSP es una electrobarra de mayor performance. Y con esta parece ser que también tenemos el mismo problema. Bueno, entonces en ese caso tenemos que pasarnos a una corriente de corto, perdón, a una electrobarra con una corriente, con una capacidad interruptiva un poco mayor para que contrarreste esos 40 kiloamperios. Vamos a hacer aquí el ejercicio. A ver.
también es muy importante que ustedes sepan que esas clases de errores pues me resultan muchas veces porque yo les estoy colocando valores que no corresponden a la realidad. Es decir, estoy colocando cargas como se me vienen ocurriendo. Muchas veces no son reales. Cuando hago un ejercicio real, pues ya me cambia el, el circuito. Bueno, vamos a colocar aquí una SCP de aluminio, 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 RCP, aluminio, aluminio. Vamos a seleccionar una MR de cobre, por ejemplo. A ver. Bueno, continúa el error. Vamos a ver después, listo. Después lo revisamos. Aquí en él me dice, no es error, es azul, me dice que no hay un producto, no encuentro una referencia para ese producto. ¿Qué quiere decir esto? Que para este motor que yo estoy calculando, él no encuentra un producto, es decir, no encuentra un breaker que cumpla con esa función. Entonces yo vengo acá y le coloco 3 fases más P, vamos a ver, después de que lo calcule, a ver si aquí sí ya me lo encontró. ¿Sí vieron? ¿Por qué? Porque como yo tenía el circuito 3 fases más neutro más tierra, él me dice, yo no tengo un breaker, 4 polos para un motor. Ah, bueno, entonces lo pasé a 3 fases y en ese momento que lo paso a 3 fases ya me encuentra mi protección. Es esta protección. ¿Listo? Bueno, exceptuando la electrobarra, que después la vamos a ver ahí, no nos quedemos en esa parte, ya terminé mi circuito, ya completé mi circuito. Al completar mi circuito, bueno, yo puedo seguirle adicionando más o menos cargas. Miren que en este momento el breaker principal es un breaker caja moldeada 1600. Yo puedo mirar la caída de tensión. Por ejemplo, miro acá mi caída de tensión en la última carga. Aquí mi caída de tensión es de 3,54. En este punto mi caída de tensión es de 2,72. Aquí el breaker que seleccionó es un breaker DRX 630, entonces recuerden que breaker DRX 630 no comercializamos, pues como no comercializamos, venimos acá y colocamos uno que sí comercialicemos, por ejemplo, el de PX 630, y listo, ya lo cambié, entonces ya me cambió a de PX 630. Y así puedo ir modificando el supresor de transientes, mi capacitor. Voy a aumentar mi corriente nominal para aumentar mi transformador. ¿Para qué? Para que este breaker se vuelva en un breaker abierto. Recuerdan que yo les mencioné que en un breaker abierto, entonces manejamos corrientes por encima de los 1600. Es decir, por defecto, el software selecciona breakers caja moldeada hasta 1600 y luego va a seleccionar un breaker abierto. Entonces le vamos a decir acá que este circuito no es 12 veces, sino es 20 veces, así exagerándolo. Bueno, aquí ya hay varias cosas. Cada vez que yo hago algo así como lo que acabé de hacer, pues todo el otro circuito se va a ver afectado. Entonces vamos a ver por qué se va a ver afectado. Aquí aumenté mi corriente, quiere decir que aquí la corriente que va a pasar por este circuito es de 552. Esta corriente final va a ser de 1679 y lo que yo buscaba, que era que este fuera un breaker abierto, ya lo logré. Miren, ahora me envía a solo referencias de breaker abiertos. Entonces aquí en los breakers abiertos voy a encontrar breakers fijos, breakers extraíbles, breakers con unidad MP4, LSI o unidad MP6, LSI o LSIG, de acuerdo a la configuración que yo necesite. El software, como les dije, siempre va a escoger el más básico. ¿Listo? Bueno, aquí me está diciendo que aquí cuando yo hice eso me aumentó, no sé qué me aumentó, pero bueno, puedo venir acá. Dice que no encuentro referencias, que excede la capacidad. Bueno, vamos a mirar acá. A ver, hay muchos breakers entonces que de acuerdo a esto ya no nos sirven, porque con ese aumento que yo hice, ¿yo qué hice? Aumenté mi corriente y al aumentar mi corriente, aumenté también mi corriente de cortocircuito y al aumentar mi corriente de cortocircuito, muchos de estos equipos que habíamos seleccionado, pues ya no nos van a servir. Entonces, bueno, esto solo lo había hecho para que vieran el tema del breaker abierto. Vamos a volver a las 12 veces que teníamos y ya. ¿Listo? Bueno,
Ahora vamos a generar un informe. Para generar un informe yo le digo archivo, imprimir, selecciono qué quiero generar de mi informe y listo. Pico. Y aquí está mi informe. Entonces en el informe que va a aparecer, el tipo de instalación, la norma que uso, por aquí va a aparecer el ejercicio, el proyecto, y comienza a mostrarme cada uno de los elementos que componen el circuito. El transformador, el barraje principal, mire aquí dice que el coseno phi era 0,85 y él lo compensó a 0,95. La caída de tensión es del 22%, del 0,22%, las corrientes son de 40 kiloamperios. Si miramos en el transformador, la corriente es de 42 kiloamperios, es un transformador con parámetro de impedancia de 4%. Listo. Aquí el diagrama unifilar. El diagrama unifilar nos muestra el detalle. Este diagrama unifilar se puede exportar a AutoCAD. El siguiente diagrama unifilar con las características. Luego por circuito, en cada circuito nos muestra la protección que vamos a colocar, la descripción de la protección. Acá un mayor detalle, entonces ya hablamos acá de circuitos, de armónicos, de corrientes de cortocircuito, de caída de tensión. Por acá, cada uno de los circuitos, la potencia consumida, la potencia calculada, el coseno phi, la corriente, sin compensar la corriente, etc. Entonces, acá nuevamente un detalle. Vemos que tiene muchas partes, ustedes las pueden en el índice obviar. El supresor, ¿qué supresor de transiente se utiliza? Y acá al final, aquí al final muestra la selectividad, si es total, si no se calcula, si es parcial. Bueno, y por acá muestra la descripción de los equipos. Entonces miren, cada breaker sin referencia, el setting del breaker que debe llevar, el cable de aluminio, el cable de cobre, y aquí ya con referencias. Esta hoja es la que ustedes nos deben enviar para que nosotros hagamos la oferta correspondiente. Aquí aparecen las referencias de Legrand, la referencia del banco de condensadores, la referencia del supresor de transientes, las electrobarras, cuántos metros de electrobarra necesitan, cuántos metros de cable necesitan. Aparece un resumen detallado de que necesitan. Por eso yo les decía al comienzo del curso que el software no solamente hacía coordinación de protecciones, sino también hacía cálculos, cálculos de diseño. Realmente aquí lo que está haciendo el software es un cálculo de diseño. Si nosotros queremos ver las curvas, hacer una simulación de un corto, entonces vamos con control, seleccionamos las protecciones, simulamos un corto. ¿Por qué con este ramal? Porque si ocurre el corto acá, solamente va a utilizar buscar la fuente, o sea, no me intervienen las demás protecciones. Vengo aquí a las curvas y le digo curva tiempo corriente, ya sabe por qué, y aquí me aparecen las curvas que yo seleccioné. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que aparecen los breakers DRX, RX. Los breakers RX no los comercializamos aquí en Colombia, los breakers DRX 630 no los comercializamos, el DPX sí. Entonces, en estas medidas, pues vamos a cambiar los breakers por los que seleccionamos. En este momento, si ustedes tienen alguna duda de si el breaker se comercializa acá en Colombia o no, pues pueden mirar nuestro portafolio industrial o a través de su asesor comercial, ellos les van a brindar la información correspondiente. Entonces, miren, RX cubo, no lo manejamos, manejamos el TX cubo, listo. Siguiente breaker, RX cubo también, TX cubo, entonces vamos a seleccionar acá. Aquí seleccionamos el TX cubo, listo. Por acá, el DRX 630. DPX 630, mírenlo. Listo. Y ya con ese volvemos a mirar nuestro estudio. Picamos en las curvas y aquí me aparecen las curvas. Aquí es donde yo determino la selectividad. ¿Se acuerdan? La selectividad gráfica que la miraba es con esta imagen de curvas. También se puede imprimir, como está acá, si quiero mirar el valor de los cortos, aquí están, mírenlos.
Con este lo pongo, lo quito, lo pongo. Si quiero mayor rejilla para mayor precisión, lo pongo acá. Uy, tengo problemas con la batería. Bueno. Listo. Entonces, aquí con este puedo imprimir, puedo tener el detalle para la impresión. ¿Qué más podemos hacer con este software? Bueno, digamos, colocar otros tipos de fuentes, colocar otros tipos de accesorios, colocar UPS, colocar generadores, simular transferencias, bueno, todo lo que ustedes quieran. Ahora vamos a ver la otra herramienta, la XL Pro Tool para hacer selectividad. Entonces, permítanme un segundo, ya me corro y ya lo abro el programa. Bueno, mientras voy abriendo aquí el programa, voy a responder varias preguntas. Me preguntan si vamos a entregar memorias de cálculo. Sí, las memorias de cálculo las pueden recibir con Melexa. También el webinar está siendo grabado, entonces al final Melexa les va a dar las memorias y les va a hacer participar pues el video de la conferencia. También me preguntan cómo obtener el software. Entonces el software es gratuito, se puede obtener también a través de Melexa, pueden solicitarlo y Melexa coordinará el paquete de instalación correspondiente. Bueno, este es el XL Pro Tool. El XL Pro Tool, como les mencioné, es un software únicamente para hacer selectividad. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo, solamente llamamos las protecciones. ¿Qué es llamar las protecciones? Vamos a seleccionar las protecciones. Aquí en la parte izquierda buscamos la protección. Si es una protección abierta, vamos acá a la familia Air Circuit Breaker. En la protección abierta seleccionamos si es 3 polos, 4 polos, el rating, la corriente que voy a trabajar. Voy a seleccionar 2000 amperios, la corriente de cortocircuito o la capacidad interruptiva, como quieran llamarle. Vamos a decir que es de 50 kiloamperios y me muestra si quieren un breaker fijo, un breaker extraíble, MP4 o MP6. Vamos a seleccionar el más básico. Listo. Y le damos OK. Y ya me aparece la curva. Seguimos colocando protecciones aguas abajo. Pensemos que tenemos un Molder Case Circuit Breaker. Del Molder Case Circuit Breaker buscamos la corriente que ustedes estimen. Si conocen la referencia, la polaridad, si conocen la referencia del breaker, pues también la podemos colocar de una vez. Es decir, si yo ya conozco que voy a utilizar un breaker, no sé, una referencia, ahorita me acuerdo de una referencia, por ejemplo, la 420007, o no, la 420047. 420047. Entonces yo la busco y la selecciono y la coloco, ahí me la ubico. Ese es un breaker de 160. Pensemos que vamos a utilizar un breaker un poco más grande, un breaker frame 630. Entonces buscamos una referencia, un breaker 630, que no me acuerdo de las referencias de las protecciones. Bueno, agregamos acá una referencia 422264. Listo. Ese es un breaker de frame más grande, 1600. Aquí lo tenemos.
Puede ser un breaker al final de carga, un TX cubo, un DX cubo, ya ustedes ya saben qué breaker es ese. Entonces venimos por acá. Un breaker modular, 3 polos. Puede ser este, un DX cubo. Listo. Y ya tenemos como los 4 tipos de breakers que vimos. Entonces recuerden, breaker modular, es breaker curva fija. Aquí hay un breaker molder case circuit breaker, pero ajustable. Aquí tenemos un molder case break, MCCB ajustable también, magneto térmico. Y tenemos el electrónico. Por eso lo vemos así. Miren que cuando yo los coloco, de acuerdo a cómo se deben ir instalados en el circuito, entonces él me va a indicar acá si yo tengo selectividad o no. Entonces me dice, el verde, bueno, primero iría el amarillo, entonces voy a subir el amarillo. Ahora sí, tenemos el azul, el amarillo, el verde, el café. Vamos a cambiar el café por rojo para hacerlo más visible. Listo. Y también puedo cambiar el azul, puedo cambiar el color para tener mayor visibilidad, los que quieran. Azul, cambiar de color, puede ser anaranjado y verde más visible. Listo, un verde. Miren que cuando yo los tengo, de acuerdo a cómo están en el circuito, él me va indicando, el software me va indicando si tengo selectividad o no. Entonces, mira, aquí dice que tengo selectividad total entre el naranja y el azul. El verde me dice que tengo selectividad parcial con límite de 16 kiloamperios. Y el rojo con el verde tengo selectividad total. ¿Por qué? Porque él toma las tablas. ¿Se acuerdan que yo les decía que él tomaba las tablas para hacer su tema de selectividad? No necesitaba nada más. Entonces, él ya lo está haciendo acá en el gráfico. Listo. Yo veo que el azul y el naranja se están cruzando. Si quisiera quitar ese cruce, ¿qué tengo que hacer? Una selectividad o utilizar una técnica de selectividad. Puesto que el breaker naranja es un breaker termomagnético, yo solamente puedo ajustar mi breaker en corriente nominal, mírenlo acá, 0,8 a 1, y en corriente de disparo magnético de 5 a 10 veces. Voy a mover acá el disparo magnético del breaker naranja, revísenlo ustedes, miren ustedes en la gráfica cómo se desplaza. ¿Sí ven? Ya lo saqué. Y si ajusto en la parte térmica, va a pasar algo similar. Eso es lo que hablamos con las técnicas de la selectividad. Miren. Pero hasta ahí me llegó ese breaker. O sea, no puedo hacer nada más con ese breaker. Si quisiera hacer selectividad cronométrica, debería utilizar los tiempos. Para utilizar los tiempos o el ajuste de tiempos, debo utilizar un breaker electrónico. El azul es un breaker electrónico. Entonces, miren, si yo quiero ajustar con selectividad cronométrica, le doy acá el tiempo de retardo en disparo térmico. Voy a pasarlo del 5 al 30 y miren la curva lo que pasa. Lo moví completamente. También puedo hacerlo ajuste en el magnético, de 0 a 0,3 segundos. También puedo cambiar la corriente nominal magnética de disparo. Aquí ya tengo muchos más parámetros. ¿Se acuerdan que les dije que el breaker electrónico era más preciso? Pues efectivamente. Mira, aquí tengo desde 3000 hasta 20000, entonces voy a decir que quiero que se disparen 10000. Y así, de esa forma, yo puedo hacer o aplicar las técnicas de la selectividad que les mostré con anterioridad. Esto también lo puedo imprimir. Le digo acá imprimir y rápidamente me va a dar una hoja donde me muestra las referencias de los breakers, el setting de los breakers, la selectividad que viene por default, recuerden que esa selectividad viene por defecto de fabricante, y cómo me quedaron las gráficas. Digamos que esto es un estudio de selectividad muy básico, pero con este yo puedo garantizar ante cualquier auditor o cualquier interventor que mis breakers están cumpliendo con la selectividad. Bueno, pero les mencioné que este programa también tiene la posibilidad de buscar las tablas de selectividad. En esta pestaña van a aparecer todas las tablas de la selectividad. Ustedes seleccionan la tabla de acuerdo al breaker. Si quieren filtrar, el breaker que va a estar aguas arriba versus los que están aguas abajo. Si quieren filtrar el de aguas abajo, pues también lo pueden hacer. Y aquí me aparece la selectividad.
Esta era la tabla que yo les mostraba con los límites de selectividad, si era selectividad total, parcial o el valor de selectividad que nosotros necesitábamos. Vamos a mirar otra tabla. Entonces un dpx versus un dx, que era lo que nosotros hacíamos en el ejercicio, la selectividad es total o los límites son 6, 7, 5, bueno. También tiene las tablas de filiación. ¿Recuerdan las tablas de filiación? Entonces, backup tiene las tablas de filiación. Voy a hacer filiación entre dpx cubo y dx cubo. Utilizo esta tabla, filtro aguas arriba el breaker que voy a utilizar y aguas abajo el breaker que voy a seleccionar. Y estos son los valores de filiación. ¿Listo? Bueno, así funcionan los dos software. Les voy a mostrar los tutoriales que tienen los software para cuando ustedes los estén trabajando, los puedan utilizar. En este caso, el tutorial de este software está acá, donde tenemos el signo de interrogación. Él nos va a arrojar a este tutorial básico. Nos menciona los breakers que están disponibles, cómo utilizarlos, cómo aplicar la selectividad, cómo aplicar las técnicas. Es un tutorial muy básico. Constantemente los software se pueden ir actualizando, es decir, después de que ustedes los tengan instalado, el software mismo le va a indicar cuando hay una versión de actualización. En las versiones de actualización se corrigen los errores como los que a mí se me presentaron y también se incluyen los nuevos breakers que están saliendo o se incluyen nuevas curvas de breakers que estén, que vaya subiendo el grupo a la base de datos del software. Bueno, también este software nos va a mostrar una guía de la selectividad. Bueno, les voy a mostrar primero el otro software donde tiene el tutorial. Entonces, miren, aquí pican en el signo de interrogación, contenido de ayuda, y aquí está el manual. Y aquí está, pues, cómo utilizarlo, cómo colocar las variables, cómo encontrar las librerías, cómo, bueno, en fin, hacer o modificar nuestros diagramas unifilares constructivos, cómo seleccionar los cables, en fin. Y por último, en el tool selective, acá van a encontrar algo que se llama la guía de la selectividad. La guía de la selectividad es un manual que hizo el grupo Legrand para explicar el tema de coordinación de protecciones. Básicamente muestra lo que nosotros vimos en esta charla. Entonces muestra por qué se hace coordinación de protecciones, cuáles son los parámetros de selectividad, qué es selectividad total, qué es selectividad parcial, cómo escoger los breakers, cómo aplicar las técnicas, cómo variar las curvas, cómo hacer filiación. Bueno, este lo arroja el software. Listo. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta antes de terminar. Dice que ¿se puede importar el unifilar del programa anterior a este para no tener que agregar MCB por MCB? El unifilar. Ok, ya. No se puede. Es decir, yo cuando trabajo con este y hago mis cálculos, aquí yo puedo hacer todo. Selectividad, coordinación. Aquí también el software me indica si tengo selectividad o no. Miren, por ejemplo, pico en este breaker y me dice, este breaker respecto al otro tiene selectividad parcial con límite de 3.15 kiloamperios. O sea, este es más completo. Me muestra también las curvas, como yo les indiqué, también me muestra las curvas, pero digamos que la otra herramienta está diseñada únicamente para hacer cosas rápidas con el tema de selectividad y mostrar las tablas. Entonces, si yo quisiera importar este al otro, no. Este software sí tiene comunicación con otra herramienta que nosotros utilizamos en Legrand, que es un software que se llama XL Pro Cubo, que se utiliza para armar los tableros o para diseñar los tableros. Este diagrama unifilar sí se puede importar a ese software. Quiere decir que con este diagrama unifilar yo ya tengo un diseño previo de este tablero y de este tablero con la otra herramienta. Bueno, miremos más preguntas. Me dice que si el webinar será puesto en YouTube, que si la presentación se enviará al correo. Sí, digamos que Liliana les va a aclarar eso. Al final ella les enviará las memorias correspondientes
para que ustedes tengan toda la información. Adicional, si no la tienen o requieren mayor información, no solo de las protecciones, de cualquier otro producto, pues a través de Melexa o a través de nosotros lo pueden hacer. Que este sea un espacio para agradecer a Melexa por la invitación, por habernos tenido en cuenta para participar en esta charla y pues agradecerles por el tiempo y la disposición que tuvieron para poder difundir estos temas que son muy importantes en el día a día para los que trabajamos con el ámbito eléctrico y el diseño eléctrico en media y baja tensión. Sí, Bueno, muchas gracias también. Sí, les aclaro, mañana se les va a enviar toda la información. Todos los webinars que estamos haciendo están en nuestro YouTube, Melexa SAS. Y de todas maneras les vamos a enviar toda la información correspondiente. Deben estar pendientes de los futuros webinars, que seguiremos haciendo más. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, como dijo Edwin. Entonces ahí vamos a estar informándoles todo. listo, Liliana, muchas gracias, muy amables a ustedes por su participación y cualquier otra inquietud o comentario que tengan, pues a través de Melexa nos lo pueden hacer saber. Muchas gracias. Hasta luego.